Éxodo capítulo 20 para continuar con nuestros estudios de los 10 mandamientos. Y vamos a leer los versículos 1 al 3. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Existen dos formas de terminar una guerra entre dos enemigos irreconciliables. La primera es peleando hasta que obtengamos la victoria final. La segunda es claudicando, abandonando el campo de batalla, ya sea por temor, por indolencia o por creer erróneamente que la guerra terminó. De más está decir que la primera opción, seguir luchando hasta el fin, es la única posible para el cristiano, quien se encuentra inmerso en un campo de batalla, en una guerra a muerte contra el diablo, el mundo y el pecado que aún mora en él. La palabra de Dios, en un lenguaje claro e inequívoco, presenta la vida cristiana como una lucha, como una guerra contra un enemigo con el cual no podemos ni pensar en tener una reconciliación, con el cual no podemos firmar un tratado de paz. Son muchos los pasajes que podemos citar para demostrar esto, pero por el momento nos limitaremos al más conocido de todos, Efesios capítulo 6, carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 17. Dice el apóstol Pablo: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El cristiano es presentado en este texto como un soldado que tiene que enfrentar continuamente las acechanzas y maquinaciones del enemigo. Por lo que Pablo nos exhorta no solo a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, que Él es nuestro capitán, sino también a tomar toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes en medio de la batalla. El apóstol Pablo no está hablando aquí en este texto de una posibilidad remota. Él no está diciendo que si somos cristianos es posible que alguna vez nos encontremos en medio de una lucha. No. Él está presuponiendo que si somos cristianos, esta ha de ser una realidad en nuestras vidas, una experiencia común y corriente. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, etcétera. Hay una lucha, no es contra sangre y carne, es contra principados y potestades, etcétera, pero es una lucha, una batalla campal. Pastor, ¿pero acaso no enseña la Escritura que la vida cristiana se caracteriza por el gozo y la paz? ¿Cómo puede tener gozo y paz una persona que se encuentra inmersa en una guerra como esta que el texto describe? Esto ciertamente parece paradójico, pero la vida cristiana, tanto en sus doctrinas como en sus prácticas, contiene muchas de estas paradojas aparentes. La vida cristiana está llena de paradojas aparentes. Por ejemplo, la Escritura enseña de sí misma que es inspirada por Dios, pero al mismo tiempo se nos dice que fue escrita por hombres. Hombres como Lucas, que investigó diligentemente los datos de la vida de Cristo que él necesitaba para escribir su evangelio.
Los autores bíblicos no fueron simples secretarios que escribieron en una forma mecánica las cosas que Dios les dictaba. No, ellos no eran simples amanuenses de Dios. Podemos ver en sus escritos los rasgos de su personalidad. Podemos ver en sus libros sus propias experiencias como seres humanos. Y sin embargo, fueron guiados por Dios de tal manera que lo que escribieron era palabra de Dios. Un misterio, pero ambas cosas se enseñan en las Escrituras. Dios no anula la voluntad del hombre, sino que la usa para obrar sus propósitos. Dios es soberano, el hombre es responsable. Parece paradójico, pero eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y lo mismo podemos ver en la vida cristiana práctica. Esas paradojas aparentes aparecen por doquier en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 6, versículo 8, 2 Corintios capítulo 6, versículo 8 en adelante, noten cómo Pablo describe su ministerio. Él está hablando de cómo la gente los ve y lo que sucede en el desempeño de sus labores. Dice, por honra y por deshonra en sí mismo, por mala fama y por buena fama. Nos tienen como engañadores, pero somos veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí que vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Esas experiencias parecen ser contradictorias, y sin embargo todas ellas estaban presentes en la vida del apóstol Pablo. Noten especialmente el versículo 10, como entristecidos, mas siempre gozosos. Esto es ilógico para la mente no regenerada. Ellos suponen que si hay tristeza, no debe haber gozo. Y si hay gozo, no debe haber tristeza. Pero Pablo nos dice que ambas cosas eran experimentadas por él en el desempeño de su ministerio. Y lo que es una realidad en el ministerio cristiano, es una realidad en la experiencia de todo verdadero hijo de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dice, en Mateo capítulo 5, en el inicio del Sermón del Monte, que los ciudadanos de su reino son bienaventurados. ¿Y qué significa la palabra bienaventurado? Dichoso, feliz. Los ciudadanos de mi reino son bienaventurados. Pero también nos dice que esos bienaventurados lloran. Y que esos bienaventurados tienen hambre y sed de justicia. Han sido saciados en Cristo, pero siempre desean más de esa justicia práctica que caracteriza al creyente. Y muchas veces ese anhelo, que es la base y fuente de su felicidad, lo lleva a llorar. Ese mismo anhelo lo lleva a llorar. Por eso dice Cristo, bienaventurados los que lloran. Hermanos, eso parece paradójico. Pero todo verdadero cristiano conoce por experiencia propia esta tensión entre estos dos aspectos de la vida cristiana que a simple vista nos parecen incongruentes. Como bien señala Juan Carlos Rail, el Hijo de Dios se distingue y conoce no solo por su paz interior, sino también por su lucha interior. El Hijo de Dios se distingue y se conoce no solo por su paz interior, sino también por su lucha interior. Si usted no tiene lucha interior, usted no es creyente, punto. Usted no es creyente. Porque el Hijo de Dios se conoce por las dos cosas. Sigue diciendo Rael, el verdadero cristiano ha sido llamado a ser un soldado y como tal debe comportarse desde el día de su conversión hasta el de su muerte. Por eso es que ustedes ven que Pablo, ya cercano a su muerte, escribe, yo he peleado la buena batalla. Yo he peleado la buena batalla. Y a Timoteo lo exhorta, Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Sigue diciendo Rael, su profesión religiosa, la profesión religiosa del verdadero Hijo de Dios, está reñida con todo lo que sea fácil, indolente y proporcione seguridad terrenal. El cristiano, el verdadero cristiano, no puede dormir tranquilamente junto al camino al cielo. Si toma la Biblia seriamente y como regla de fe y conducta, se convencerá de que el curso de su peregrinar no admite otra alternativa. Él tiene que luchar. Él tiene que luchar. No hay otra alternativa. No obstante,
No han faltado a lo largo de la historia de la Iglesia quienes han pretendido crear un nuevo estilo de vida cristiana. Un estilo de vida cristiana donde esta paradoja aparente sea eliminada. ¿Y cómo lo logran? Dejando de lado una de las dos caras de la moneda. Una de las dos caras de la moneda. Como no saben manejar esta tensión, ellos deciden obviar algunos de los dos aspectos de la vida cristiana. Por ejemplo, muchos monjes de la Edad Media eliminaron prácticamente por completo la posibilidad del deleite y el gozo que debe acompañar al cristianismo. Lo eliminaron casi por completo. Sin embargo, en el día de hoy, muchos se han concentrado únicamente en el gozo y han obviado casi por completo la lucha que significa vivir para la gloria de Dios en un mundo caído. La lucha que significa vivir para agradar a Dios teniendo el pecado morando todavía en nuestro interior. Estas personas no conciben el gozo y la paz en la vida cristiana si no es eliminando la lucha. Eliminando la lucha. He tomado la decisión de no afanarme mucho por las cosas. Yo voy ahora a dedicarme a disfrutar mi vida cristiana. A deleitarme tranquilo en todo lo que Cristo hizo por mí. Sin afanes, sin tantos conflictos internos, lo que yo quiero es estar en paz. Yo quiero estar en paz. Estos parecen no conocer en sus vidas diarias la lucha que tan vívidamente el apóstol Pablo presenta en Romanos 7. Dice Pablo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Pablo dice, yo sé que en mí, porque lo he visto experimentar esta lucha en mi interior, yo sé que en mí, en mi carne, no mora el bien. Y luego añade, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, descubro esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hermano, noten lo que dice Pablo. Dice, cuando yo decido hacer el bien, ahí es que yo descubro esta ley, el mal está en mí. El pecado está tranquilo hasta que decidimos hacer el bien. Tan pronto yo decido hacer el bien, yo descubro esta ley. El mal está en mí. Por eso decía John Owen, no se puede avanzar un solo paso en la vida cristiana sin aplastarle la cabeza a algún pecado. No se puede. No se puede. Pablo dice que no se puede. Hermanos, el mismo apóstol que escribió en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es el mismo apóstol que escribió Romanos 7. El mismo que escribió Filipenses 4 es el mismo que escribió Romanos 7. No podemos eliminar ninguno de estos dos aspectos de la vida cristiana. Cuando lleguemos al cielo, la tensión se habrá ido para siempre. Dice el Señor que allá Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Hermano, cuando entremos por las puertas de perla, se acabó la lucha, se acabó la tensión. Pero pretender eliminar esa tensión y aquí y ahora puede resultar en una falsa sensación de paz, que no es otra cosa que un síntoma peligroso de decadencia espiritual. De Sardis dice el Señor en Apocalipsis 3:1, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo conozco tus obras, tú tienes nombre de que vives. Ellos decían, yo vivo, yo tengo una relación con Dios. Y dice el Señor Jesucristo, no, tú estás muerto. Tú estás muerto. Esta iglesia se encontraba en una triste situación espiritual y sin embargo, es interesante notar, hermanos, que la carta que Cristo escribe a Sardis no contiene ningún tipo de conflicto expresado allí. Aparentemente esta iglesia disfrutaba de cierto tipo de quietud. Hendrickson dice, Sardis gozaba de buena reputación, pero no la merecía. Tiene nombre de que vive, pero estás muerto. Gozaba de buena reputación, pero no la merecía. Debiera haber sido una lumbrera, pero falló en su deber. Por tanto, parece que ni los judíos ni los gentiles molestaban mucho a la gente de Sardis. Sardis era una iglesia muy tranquila, dice Hendrickson. Gozaba de paz, es decir, la paz del cementerio. Sardis estaba en paz. ¿En qué tipo de paz? Dice Hendrickson, la paz
del cementerio. Amados hermanos, que no sea este tipo de paz la que busquemos en nuestras vidas, sino la paz y el deleite que emanan de nuestra comunión con Dios. La paz que viene de saber que estamos de parte de Dios en esta contienda. La paz de una buena conciencia porque estamos dedicados a hacer aquello que es agradable en la presencia de Dios. Pero eso requiere que no claudiquemos. Eso requiere que no pretendamos firmar un pacto de paz con el diablo, ni con el mundo, ni con el pecado que mora en nuestro interior. Esto requiere que hagamos nuestras las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 26. Así que, dice Pablo, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y Pablo no era ninguna seta, él no está hablando aquí de golpear literalmente su cuerpo. La palabra que usa Pablo allí es la palabra griega hupopiazo, que significa dar un golpe directamente debajo del ojo. Cuando los boxeadores están peleando y uno de ellos puede implantar un derechazo, si es derecho, debajo del ojo del individuo, lo hace tambalear, el individuo pierde el equilibrio. Y Pablo dice, yo no peleo al aire, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y en Corinto, donde los hermanos eran tan liberales, puede ser que alguno cuando oyera estas palabras de Pablo dijera, Pablo, ¿y para qué tanto empeño? ¿Para qué? Si tú más que nadie sabes que nuestra salvación descansa en Cristo, tú eres un apóstol, ¿para qué te afanas tanto? Pablo sigue diciendo, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No lo olviden, hermanos. El Hijo de Dios se distingue y conoce no solo por su paz interior, sino también por su lucha interior. Pastor, ¿y qué tiene todo esto que ver con el estudio del primer mandamiento? Tiene mucho que ver. Mucho que ver. Porque uno de los aspectos esenciales de esta lucha del cristiano es precisamente el de mantener en la práctica el compromiso que hicimos en el momento de nuestra entrega a Cristo. ¿Y cuál fue ese compromiso? Que Él sería nuestro Dios exclusivamente y para siempre. Y eso es una lucha. Son muchas las seducciones que encontraremos en el camino y que querrán movernos a poner otros dioses en el altar que le corresponde únicamente a Dios. Pastor, ¿y esas seducciones pueden afectar incluso a un cristiano? ¿A un verdadero hijo de Dios? Por supuesto que sí. Es esta realidad la que movió al apóstol Pablo a escribir a los hermanos de Corinto, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Él no dijo, no se preocupen, ustedes son cristianos. Ya Cristo venció por ustedes. Siéntense tranquilos a esperar que Cristo haga todo lo que ustedes necesitan en su vida cristiana. No, Pablo dice, hijos míos, huid de la idolatría. Y es algo tan serio que el apóstol Juan, el apóstol del amor, concluye su primera carta con estas palabras, hijitos, guardaos de los ídolos. Hijitos, eran creyentes, guardaos de los ídolos. Ni Pablo ni Juan veían la vida cristiana como un camino que se podía transitar descuidada o indolentemente. No se preocupen, ustedes son cristianos. Dedíquense ahora tranquilamente a disfrutar de los beneficios de vuestra salvación, porque el pecado ha dejado de ser un problema para vosotros. Ya está crucificado en la cruz. Además, ya no hay compromiso alguno con la ley de Dios. No, huid de la idolatría. Guardaos de los ídolos. Porque el primer mandamiento del decálogo debe ser obedecido. Y son muchos los obstáculos que encontraremos en el camino para obedecerlo. En palabras del apóstol Pedro, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma.
Estos hombres a quienes Pedro dirige la exhortación eran cristianos, eran creyentes. Pedro los describe como extranjeros y peregrinos. Ya no pertenecían a este mundo, pero aún así el mundo seguía siendo un peligro para ellos por causa del pecado que moraba en su interior. Esos deseos carnales, dice Pedro, todavía batallan contra el alma y pretenden cada día alejarnos de ese Dios con quien entramos en pacto para que sea nuestro Dios exclusivamente. ¿Qué debemos hacer ante esta realidad? ¿Sentarnos tranquilos a esperar que todo pase? No, Pedro dice, absténganse. Resistan las embestidas del ataque. No claudiquen en medio de la batalla. Sigan peleando hasta el fin. Pretender avanzar en la vida cristiana sin luchar es la más grande de las utopías que el hombre alguna vez haya podido concebir. Obedecer el primer mandamiento y todos los otros mandamientos exige de cada uno de nosotros brío y actividad en la batalla de la fe. Es por fe, pero es una batalla, la batalla de la fe. Somos nosotros los que peleamos. Pablo dice, yo he peleado, y a Timoteo le dice, pelea, pero descansando por fe en aquel que es la fuente de todo poder, nuestro poderoso capitán, nuestro Señor Jesucristo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el tiempo que nos resta en esta mañana, veremos cómo esta enseñanza se aplica en nuestro estudio del primer mandamiento. Hemos dicho ya que obedecer el primer mandamiento requiere, en primer lugar, que conozcamos adecuadamente a Dios y que le reconozcamos como tal. En segundo lugar, este precepto requiere que entremos en pacto con Él para que venga a ser para nosotros el objeto supremo de nuestro amor, adoración, temor, obediencia, servicio y deleite. La semana pasada solo pudimos considerar lo que significa tener a Dios como el objeto supremo de nuestro amor. En esta ocasión trataremos el resto del encabezado, solo que por supuesto estaremos tocando cada uno de estos aspectos muy brevemente, muy brevemente. Si Dios es nuestro Dios, no solo debe ser el objeto supremo de nuestro amor, como veíamos el domingo pasado, sino también, en segundo lugar, el objeto supremo de nuestra adoración. El objeto supremo de nuestra adoración. Aquel que tiene a Dios como su Dios, necesariamente le adora. No solo porque Él es digno de ser adorado, sino porque la razón primordial por la cual hemos sido traídos a tener relación con Dios es para que le adoremos. Hermano, ¿para qué tú fuiste salvado? Para adorar a Dios. Para alabanza de la gloria de su gracia. Para adorar a Dios. Por eso, hablar de un cristiano que no adora es hablar de una cosa que no existe. Es hablar de un reloj que no da la hora. Es hablar de un bombillo que no alumbra. Es hablar de un agua que no quita la sed. Hemos sido salvados para adorar a Dios. Si Dios es Dios, y más particularmente nuestro Dios, no hay otra opción. Debemos adorarle. Debemos adorarle. Dice Malaquías 1:6, o Dios hablando a través de Malaquías, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Padre, dice Dios, ¿dónde está mi honra? Una cosa viene como consecuencia de la otra. Si Dios es nuestro Padre y nuestro Señor, es deber nuestro honrarle. No hacerlo es una incongruencia que pone en entredicho lo que profesamos con nuestros labios. Uno de los pecados por los cuales viene la ira de Dios sobre los hombres, dice Pablo en Romanos 1:21, es precisamente este, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Los hombres no glorificaron a Dios. A pesar de toda la muestra que Dios ha dado de su grandeza en la creación, los hombres no glorificaron a Dios. Si Dios es nuestro Dios, es deber nuestro adorarle.
Dice el Señor Jesucristo, mas la hora viene y ahora es, Juan 4:23, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El Padre, dice Cristo, está buscando adoradores. Él está buscando adoradores. Hombres que antes se idolatraban a sí mismos y vivían para sí mismos, pero cuyos ojos han sido abiertos para ver la gloria y majestad de nuestro Dios. Y ahora adoran a Dios. Hombres que pueden sin problema decir como el salmista en el Salmo 96. Salmo 96, versículo 1 en adelante. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad, no cada domingo cuando estemos en la iglesia, no, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Temidle sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. ¿Qué dice el salmista? Nuestro Dios es grande, digno de suprema alabanza, nuestro Dios es hermoso, y cuando los ojos del alma son abiertos y podemos contemplar a Dios en toda su belleza, en toda su gloria, en toda su hermosura, el alma no puede hacer otra cosa que adorar a Dios. Adorar a Dios. Aquel que tiene a Dios como su Dios, adora a Dios. Pero aquel que tiene a Dios como su Dios, no solo le ha hecho el objeto supremo de su amor y de su adoración, sino también, en tercer lugar, el objeto supremo de su temor. En tercer lugar, el objeto supremo de su temor. Dice en Deuteronomio 6:13, a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás. Y es interesante notar, hermanos, que estas palabras se encuentran apenas unos versículos más adelante del mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Deuteronomio 6, 4 y 5, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus mentes. 7 versículos más adelante, a Jehová tu Dios temerás. Y esa es otra de las paradojas aparentes que aparecen a todo lo largo de las Escrituras. ¿Cómo puede ser que se nos mande temer a la misma persona que se nos manda amar? ¿Cómo es esto posible? Bueno, hermanos, ahí lo tienen, en el mismo pasaje. Amarás al Señor, temerás al Señor. Amarás al Señor, temerás al Señor. Hermanos, no hay contradicción alguna en amar a una persona y temerle al mismo tiempo, cuando esta persona que amamos y tenemos por Padre es tan grandiosa y majestuosa como nuestro Dios. No hay contradicción alguna. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Dónde está mi temor? Él es nuestro Padre y por eso nos acercamos con confianza. Pero Él es también nuestro Señor y por eso nos acercamos con reverencia. No con miedo y con terror, no, sino con el respeto reverente que debemos a alguien que es infinitamente superior a nosotros. Los gnósticos en el siglo I no podían concebir eso. Y por eso separaron al Dios del Antiguo Testamento del Dios del Nuevo Testamento. Para ellos eran dos dioses distintos.
El uno inspiraba temor, el otro inspiraba amor, y muchos tristemente han caído bajo la influencia de este pensamiento blasfemo. Nos dicen que al Dios del Antiguo Testamento había que obedecerle bajo el influjo del temor, pero que ya no es así en el Nuevo Testamento. No, hermanos, nuestro Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él siempre ha sido, es y será digno de ser amado y temido al mismo tiempo. Al mismo tiempo. ¿O acaso no es en el Nuevo Testamento donde el apóstol Pablo dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios? ¿No es en el Nuevo Testamento que está eso? ¿No fue en el Nuevo Testamento que el apóstol Pedro escribió en Primera de Pedro capítulo 1? Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En otras palabras, apriétense los pantalones. Sean hombres. Sean hombres. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Eso no está en el Antiguo Testamento. Eso está en el Nuevo Testamento. Amados hermanos, cuidémonos del temor a los hombres, porque solo debemos tener temor de Dios. Solo debemos tener temor de Dios. Y muchas veces nos encontraremos en una disyuntiva donde buscar el favor de Dios traerá sobre nosotros el desagrado de los hombres. Muchas veces. Y es en ese tipo de situaciones cuando debemos ampararnos en el poder de Dios y hacer lo que tenemos que hacer sin importar las consecuencias, porque sabemos que eso es lo que agrada a Dios. Escribiendo a los Gálatas dice Pablo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, yo no sería siervo de Cristo. Yo no sería siervo de Cristo. Es una cosa o la otra. O le tememos a Dios y vivimos para agradarle a Él, o le tememos a los hombres y vivimos para agradar a los hombres, pero no podemos agradar a Dios y a los hombres al mismo tiempo. Dice Pablo, si yo todavía buscara el favor de los hombres, yo no sería siervo de Cristo. Eso es imposible. Pero hermanos, esto es una lucha. Esto es una lucha que libraremos en nuestro interior cada día. Segunda Timoteo capítulo 1. Segunda Timoteo capítulo 1. Versículo 7. Pablo le dice a su siervo que tendía a veces a ser un poco tímido, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ah, bueno, pero entonces si ya Dios nos dio ese poder, ese espíritu que no es de cobardía, ya no tenemos que preocuparnos porque vamos a tener victoria automáticamente sobre el pecado de tenerle temor a los hombres. No. No, hermanos. Oigan lo que dice Pablo en el versículo 8. Por tanto, no te avergüences. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Era una posibilidad que bajo ciertas circunstancias y condiciones, Timoteo se avergonzara del Evangelio y de su conexión con el apóstol Pablo. Era una posibilidad. Y Pablo dice, Timoteo, amparado en la gracia de Dios, actúa con coraje y busca únicamente la sonrisa y el agrado de Dios. En cuarto lugar,
El que tiene a Dios como su Dios, no solo le tiene como el objeto supremo de su amor, adoración y temor, sino también como el objeto supremo de su obediencia. Como el objeto supremo de su obediencia. Y esto es algo que en cierto modo se cae por su propio peso. Decir que Dios es concederle el título de ser supremo. Él es Dios. Él es el ser supremo. Es concederle a Dios el derecho pleno que tiene de reinar sobre todas y cada una de sus criaturas. Consecuentemente, afirmar que es nuestro Dios y al mismo tiempo seguir viviendo bajo los impulsos naturales de nuestro corazón y bajo las órdenes de nuestro propio yo, eso es una tremenda contradicción. Es una tremenda contradicción. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y no olviden, hermanos, que cuando en el hebreo se repite un nombre 2 veces, es para denotar amistad e intimidad. Como cuando Dios en Génesis capítulo 22 llama a Abraham desde la zarza y le dice, Abraham, Abraham. Y Dios llama a Moisés también desde la zarza ardiendo, Moisés, Moisés. Y cuando llama a Samuel para ser su siervo, Samuel, Samuel. Cuando Cristo reprende a Marta, le dice, Marta, Marta. Cuando llora afligido sobre Jerusalén, dice, Jerusalén, Jerusalén. En el hebreo esto denotaba una intimidad, cercanía. Y dice Cristo, en el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, yo tenía amistad contigo, no amistad cualquiera. Yo estaba cerca de ti, yo tenía intimidad contigo, dice Cristo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No el que dice, no, el que hace. Él es tu Señor. Entonces esto debe evidenciarse en tu vida por el anhelo que tienes de cumplir su voluntad. Y ese anhelo te llevará muchas veces a ir en contra de tus propios deseos porque tú quieres hacer la voluntad de Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice Cristo, niéguese a sí mismo. Y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Hermanos, es de este negarnos a nosotros mismos que habla Pablo en 1 Corintios 9, en el texto que citamos hace un momento, cuando él dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, en otras palabras, que él ha decidido hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de su cuerpo. Yo he decidido hacer la voluntad de Dios, no la de mi cuerpo, no la de mis propios deseos, porque Dios es Dios, no mi cuerpo. Mi cuerpo no es Dios. Pablo se compara a sí mismo con un atleta que se prepara arduamente para correr bien. ¿Qué ustedes creen de un atleta que tiene competencia dentro de un mes? Dice, bueno, está fuerte este régimen de ejercicio que yo he llevado todo este tiempo. Voy ahora a dedicarme a comer bien y a darle gusto a mi cuerpo, dulce, helado, chocolate. Llega el día de la competencia y el individuo pesa 225 libras. Él no puede hacer eso. Él no puede hacer eso y el apóstol Pablo está diciendo, yo quiero correr bien. Por lo tanto, yo pongo mi cuerpo en servidumbre. Como los atletas, que no pueden comer todo lo que se les antoje. Cuando se les antoje, tienen que seguir cierto régimen de alimentación, de ejercicio, de sueño, de descanso, etcétera. Ellos no pueden seguir todos los impulsos y deseos del cuerpo. Si quieren ser buenos atletas, tendrán que negarse a sí mismos continuamente. Y dice Pablo, lo mismo tiene que hacer un cristiano. Lo mismo tiene que hacer un cristiano. Por eso Pablo exhorta a Timoteo a ejercitarse en la piedad. Ejercítate, Timoteo, para la piedad. Vete al gimnasio de la piedad. Y ejercítate allí. Yo no sé cuántos de ustedes han decidido comenzar un régimen de ejercicio. Pero si uno no tiene mucha disciplina, qué difícil es. Hay personas que tienen años haciendo ejercicio y han logrado hacer ese hábito, pero los que no somos tan afortunados,
Comenzamos y volvemos a comenzar. Desde mañana a caminar todos los días. Y a correr y a ponerme a dieta. Pero vamos a la casa de un dulcito. Bueno, oiga, qué difícil es mantener un régimen de cualquier cosa. ¡Qué difícil! Pablo dice a Timoteo, esfuérzate por mantener el alma en forma, Timoteo, disciplínate para la piedad, no vivas de acuerdo a los impulsos de tu propio corazón. Obedece a Dios. Esa es la idea. En quinto lugar, aquel que tiene a Dios como su Dios, no solo le tiene como el objeto supremo de su amor, adoración, temor y obediencia, sino también como el objeto supremo de su servicio. Como el objeto supremo de su servicio. ¿Quién es aquel que obedece el primer mandamiento? Aquel que sirve a Dios, y es el objeto supremo de su servicio. Él sirve preeminentemente a Dios. Un cristiano, hermanos, es alguien que ha sido libertado del pecado para venir a ser un siervo de Dios. Eso es el cristiano. Él ha sido libertado del pecado para venir a ser un siervo de Dios. Y esto es algo de suprema importancia si vamos a hacer un buen uso de la famosa libertad que tenemos en Cristo. Hoy día se habla mucho de la libertad cristiana. Libertad cristiana. Pero ¿qué significa esta frase realmente? Cuando decimos que somos libres en Cristo, ¿qué es exactamente lo que queremos decir? ¿Saben qué es? Que Dios nos ha librado de la esclavitud del pecado, que antes no nos permitía hacer libremente la voluntad de Dios, para que podamos ahora hacer la voluntad de Dios y hacerla con gozo. Hermanos, ¿qué significa ser libres en Cristo? Significa que Dios nos ha librado de la esclavitud del pecado, que antes no nos permitía hacer libremente la voluntad de Dios, para que ahora podamos hacerla y hacerla con gozo. Eso es libertad cristiana. Dice Pablo en Romanos 6, gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, ya pueden hacer lo que quieran. Ya no hay problema. Se acabó la ley, se acabó el obedecer a Dios. Ustedes son libres en Cristo. No dejen que nadie les ponga ataduras de ningún tipo. ¿Eso es lo que dice Pablo? No. Pablo dice, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Es que no somos libres de ninguna manera. O somos siervos del diablo, o somos siervos de Dios. O somos esclavos del pecado, o somos esclavos de la justicia. Pero no somos libres realmente. Y Pablo dice, los cristianos somos siervos de la justicia. Así como antes prestábamos nuestros miembros para servir al pecado, ahora debemos ponerlos al servicio de Dios, para que el reino de Cristo se expanda y su gloria sea más ampliamente reconocida en el mundo. Por eso yo sé que una vez he hecho esta historia aquí, pero por eso es que un hombre en cierta ocasión se encontraba en un tren y estaban jugando un grupo de personas ahí una mano de póker y faltaba uno. Y cuando ven a este individuo le dice, señor, ¿usted sabe jugar póker? Dice, sí, he jugado muchísimas veces. ¿Podría acompañarnos? Ay, no, lo siento, es que no traigo mis manos conmigo. Y ellos ven que el individuo no es manco. Y cuando ve que le están mirando la mano, dice, escúchame, es que estas manos no son mías. Yo me convertí hace un tiempo atrás y estas manos son del Señor. Yo no puedo usarlas para jugar póker. Yo no puedo usarlas para jugar póker, dice Pablo, gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, ahora sois esclavos de Dios. Hermanos amados, no solo los pastores y misioneros y diáconos son siervos de Dios. Si eres cristiano, tú eres un siervo de Dios y estás llamado a poner todas tus facultades al servicio de aquel que te creó y te compró para su gloria. Dice el apóstol Pablo, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Y finalmente, aquel que tiene a Dios como su Dios, no solo le tiene como el objeto supremo de su amor, adoración, temor, obediencia y servicio, sino también, y esto sí que es importante, no porque es más importante que lo demás, sino porque le va a dar color a lo demás, sino también como el objeto supremo de su deleite. El objeto supremo de su deleite. Queridos hermanos, ¿qué puede ser más deleitoso que amar, adorar, temer, servir y obedecer a un Dios como el nuestro? Hermanos, ¿qué puede ser más deleitoso que esto? En el Salmo 16:4 dice David, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Se le multiplicarán los dolores. Dice David, es una calamidad servir a otro Dios que no sea el nuestro. Pero cuán delicioso es vivir bajo la sombra de nuestro Dios. Cuán delicioso. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Dice David en este mismo Salmo 16, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. En tu presencia, oh Dios, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Algunos podrían pensar, pobre David, para cada cosa que hace, piensa en Dios. No disfruta de la vida, David. El pobre David tiene que abstenerse de muchas cosas porque él puso a Dios delante de sí. Este hombre no hace nada sin consultar a Dios. Este hombre no hace nada sin preguntarse, ¿agrada a Dios? Pobre hombre, qué vida más miserable y terrible debe vivir. David no es como nosotros que hacemos lo que nos da la gana. Pobre David. Dice él, no. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. ¿Saben por qué? Porque en la presencia de ese Dios que yo he puesto siempre delante de mí, hay plenitud de gozo y a su diestra delicias para siempre. Mi amigo, si tú estás aquí sentado en esta mañana y luego de escuchar todo lo que has escuchado hoy, de que debemos negarnos a nosotros mismos y hacer de Dios el objeto supremo de nuestro amor, de nuestro temor, de nuestra adoración, servicio, etcétera, si después de tú haber escuchado todo eso, tú piensas que el cristianismo es una carga terrible, es que tú no conoces a Dios. Tú no conoces a Dios. Si le conocieras, verías lo mismo que vio el salmista, que en su presencia hay plenitud de gozo. Tú verías ciertamente que hay delicias a su diestra para siempre. Cuando Dios ordena en el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, Él no está procurando con ello mantener su gloria intacta únicamente. No, mi amigo, Él está procurando tu bienestar. Él está procurando nuestro bienestar. Por eso yo no entiendo cómo hay personas que dicen, ahora tenemos una mejor vida en el Nuevo Testamento porque ya no estamos sujetos a la ley. Hermanos, si Dios hubiese eliminado a la ley en el Nuevo Testamento, eso quiere decir que nos ama menos. Porque Él dio la ley para que nos vaya bien. Él quiere que nosotros tengamos a Dios como nuestro Dios, como el objeto supremo de nuestro amor, etcétera, etcétera, etcétera. Porque Él sabe que eso es lo mejor para nosotros. Eso es lo mejor para nosotros. Él sabe que lo más grandioso que puede ocurrirle a un ser humano es tenerle a Él como Dios. Él sabe que lo más terrible es que adoremos y sirvamos a otros dioses. Y en su amor, misericordia, gracia y bondad nos dice, no tengas dioses ajenos delante de mí. No solo por mantener intacta su gloria, es por nuestro bien. Es por nuestro bien, porque Él sabe que se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Mi amigo, aquí no estamos hablando de amar, adorar, temer y todas las otras cosas que hemos mencionado a un ser antojadizo y cruel que trata a los suyos con frialdad y con dureza. No, no, mi amigo, aquí estamos hablando de tener a Dios
como Padre, a aquel que con sabiduría, poder y bondad creó todas las cosas, y que con esa misma sabiduría, poder y bondad planificó la salvación de los pecadores. Ese Dios que es amor y que en su amor entregó a su único Hijo para hacer posible que esos pecadores que le maldecían sean salvos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. ¿Por quiénes murió Cristo? ¿Por gente que lo merecían? No, mi amigo. Nuestro Dios es amor. Y su amor lo llevó a entregar el objeto más preciado de su amor por hombres, mujeres y niños que no lo merecían, por hombres y mujeres y niños que eran enemigos de Él, por hombres, mujeres y niños que han ofendido a Dios en incontables ocasiones. ¿Qué puede ser más deleitoso que tener a ese Dios como Padre? Mi amigo, aún tú, que no conoces a Dios, aún tú, mi amigo, que no adoras, ni temes, ni sirves a Dios, disfrutas cada día de su bondad. Tú estás respirando hoy el aire de Dios. Estás recibiendo en tu cuerpo el beneficio del sol de Dios. Vas a llegar a tu casa al mediodía y tendrás alimento a la mesa. ¿Sabes por qué? Por la lluvia de Dios que hizo que las matas florecieran y tú puedas comer de su fruto. Mi amigo, ¿cuántas veces al día disfrutas tú de la bondad de Dios? ¿Cuántas veces al día disfrutas tú de todos sus beneficios, a pesar de que tú no conoces, ni sirves, ni adoras, ni temes, ni obedeces a Dios? ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es Dios! Mi amigo, no existe privilegio alguno que se compare con el hecho de tener a este Dios como nuestro Dios. Por eso dice el salmista, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y por qué nos invita el salmista a deleitarnos a Jehová? En Jehová. ¿Saben por qué? Porque Él es deleitoso. Porque Él es deleitoso. Ven, mi amigo, y pruébalo. Como dice el salmista, gustad y ved, es bueno Jehová. Todos aquellos que han aceptado esta invitación, ninguno ha sido defraudado. Yo no conozco una persona que conozca a Dios y que se haya pasado el resto de su vida creciendo en intimidad con Dios, que diga, oh, Dios me defraudó. Nunca ha habido uno, mi amigo. Nunca ha habido uno. Por eso el salmista dice con confianza, gustad y ved, ven. Cuando Felipe le dijo a Natanael, Natanael, hemos hallado al Mesías, aquel de quien habló Moisés en la ley y en los profetas, a Jesús de Nazaret. Y dice Natanael, Nazaret, un lugar de tan mala reputación, y de ahí puede salir algo bueno. ¿Qué le dijo Felipe? Ven y ve. Ven y ve, que te convencerás por ti mismo. Y ahora yo te digo, mi amigo, ven y ve. Ven y ve. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y verás que no existe ninguna cosa en el mundo que se le compare a las delicias que hay a la diestra de nuestro Dios para siempre. Mi amigo, hay un abismo infranqueable entre tú y ese Dios. Pero Dios ha hecho posible su acceso a Él a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Él se hizo hombre y murió en una cruz para poder ofrecer libremente ahora al pecador perdón de pecados por medio de la fe en su nombre. Mi amigo, ven a Cristo. Ven a Cristo y a través de Cristo conocerás a ese Dios tan bueno y tan lleno de gracia y de misericordia que entregó a su propio Hijo para morir por pecadores que no lo merecían. Y en cuanto a nosotros, hermanos, en cuanto a nosotros, ¿qué aprendemos de todo esto? Decíamos al principio que el cristiano se encuentra en medio de una lucha. Y decíamos en la introducción que uno de los aspectos más fuertes de esta lucha es mantener intacto el compromiso que hicimos el día que nos entregamos de todo corazón a Cristo para que Él sea nuestro Dios. Y el mundo nos ofrecerá muchas cosas seductoras
para que hagamos de esas cosas el objeto primario de nuestro amor, para que hagamos esas cosas el objeto primario de nuestro servicio, para que hagamos de esas cosas el objeto primario de nuestro deleite. Y debes saber, mi hermano querido, que a pesar de que Cristo ha transformado tu corazón, a pesar de que ha abierto tus ojos para ver la belleza y la grandeza y majestad y hermosura de nuestro Dios, aún así el pecado mora en ti y aún así tú eres plausible de ser seducido en un momento dado a tener en cierto aspecto de tu vida un Dios que no sea Dios. Porque si eso no fuese cierto, ¿a qué la exhortación de Pablo de huir de la idolatría? Si eso no fuese un peligro para el cristiano, ¿por qué dice Juan, hijitos, guardaos de los ídolos? Si eso no es una dificultad verdadera y real para el cristiano, ¿por qué dice Pablo, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos y que no pongan su confianza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos? Porque él sabe que el rico tiene la tentación de poner su confianza en las riquezas, aún el rico cristiano. Aún el rico cristiano, dice Pablo, exhórtales, Timoteo, por amor a sus almas, a que no se dejen seducir, a que no se dejen engañar, a que a pesar de que sus arcas y tesoros tienen mucho, a pesar de las cuentas que tienen en dólares, que no pongan su confianza en las riquezas, porque las riquezas son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. ¿Ven el contraste, hermanos? ¿Ven el balance? El apóstol Pablo no nos manda a ser ascetas. El apóstol Pablo no nos dice, no, dedícate todo el tiempo de tu vida a adorar a Dios y olvídate de los deleites temporales de esta vida. No, Pablo dice, Dios da las cosas para que las disfrutemos. Pero al mismo tiempo recordando que Él es el objeto supremo de nuestro deleite, no ninguna cosa de este mundo. Mi hermano, nosotros estamos en una batalla, la batalla de la fe. ¿Y sabes por qué se llama la batalla de la fe? Porque es por fe que peleamos. Dice la Biblia que Moisés desechó el tesoro de los egipcios porque tenía por fe puesta la mirada en el galardón, y prefirió los vituperios de Cristo que disfrutar de los deleites temporales del pecado. ¿Por qué? Porque tenía los ojos puestos en el invisible. Moisés venció por la fe. Dice el apóstol Juan, esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Hermanos, ¿creemos o no creemos que nuestro Dios es grande? ¿Creemos o no creemos lo que Dios dice de sí mismo en su palabra, que Él puede satisfacer plenamente las necesidades y ansias y anhelos más profundos del ser humano? ¿Lo creemos o no lo creemos? ¿Creemos lo que dice Dios en su palabra acerca de las cosas de este mundo que son temporales y que no pueden realmente saciar el alma? ¿Lo creemos o no lo creemos? Es un asunto de fe. Tú puedes decir ahora allí sentado, pastor, yo lo creo. Yo creo que Dios es bueno. Yo creo que Dios es deleitoso para el alma. Yo creo que Dios es glorioso. Yo creo que hay hermosura en Dios. Pero mañana cuando te enfrentes a la lucha diaria de esta vida, y cuando te veas en una disyuntiva entre hacer algo que te parece agradable, pero que tiene dudas de que es la voluntad de Dios, ahí es que tú tienes que creerlo. El asunto no es creerlo ahora, mi hermano, es seguirlo creyendo por el resto de esta semana, es seguirlo creyendo por el resto de tu vida. Y cada vez que tienes que poner esa fe en acción, estás peleando la batalla de la fe. Estás peleando la batalla de la fe. Que Dios nos ayude, hermanos, y que Dios abra nuestros ojos, porque en la misma medida en que tengamos siempre delante de nuestra vista la belleza de Dios, en esa misma medida seremos cuidados para no ser seducidos por la mercancía barata de este mundo. Que Dios nos ayude a ver cada día la hermosura de Dios. Vamos a orar.
Padre nuestro que estás en los cielos, a ti te exaltamos, oh Señor, en esta mañana. A ti te damos gloria. A ti, oh Dios, hemos venido a adorar. Y como habíamos pedido hace un rato atrás, oh Señor, a ti queremos someternos. Señor, abre nuestros ojos para que veamos tu gloria. Oh Dios, abre nuestros ojos para que contemplemos tu hermosura. Ayúdanos a ver cada vez más nuevos aspectos de esa gloria tuya, para que nada del mundo pueda seducir nuestro corazón. Padre bueno, pero también te pedimos por todos aquellos que tienen una venda en sus ojos y que no pueden ver tu gloria. Señor, libértalos del pecado, liberta sus cadenas, para que ellos puedan venir a ser hoy siervos de Dios. Te alabamos, oh Señor, te bendecimos, te damos gloria. Qué bueno es, Padre, tener en los cielos un Dios como tú. Señor, damos testimonio de que somos un pueblo bienaventurado, porque nuestro Dios es Jehová. A ti, oh Dios, solo a ti, sea la gloria, en el nombre de Cristo. Amén.